Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Sergio Arredondo. Soy coordinador para la implementación de la nueva agenda urbana de ONU Habitat y además he tenido el grande privilegio de dirigir, liderar el proyecto de asistencia técnica que ONU Habitat lleva con el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza. Y bueno, pues este es el inicio de un ciclo de conferencias, de webinarios que vamos a querer impartir, donde queremos compartirles maneras en cómo implementar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, así como la nueva Agenda Urbana en el ámbito local. Y consideramos que la mejor manera de lograr ese objetivo que estamos buscando, pues es compartirles casos prácticos, reales, aplicados al contexto mexicano, y qué mejor que en este mes de septiembre pues compartirles un caso bien mexicano de cómo hemos logrado implementar estas agendas globales en el territorio, y también compartirles herramientas, las metodologías que utilizamos en la agencia para facilitar estos procesos de trabajo y de transformación urbanas y territoriales en nuestro país. Sin mayor preámbulo, quisiera cederle el uso de la voz a Elkin Velázquez, que es el representante regional para América Latina y director interino para México de ONU Habitat, para que nos pueda dirigir un mensaje acerca de los principios de la Agenda 2030, la localización de los ODS y la nueva agenda urbana. Adelante, Elkin. Muchas gracias, mi estimado Sergio, y un cordial saludo para todas y todos quienes están participando en este webinario. Me parece que esta es una serie de conversaciones que inicia muy bien y nosotros aspiramos de verdad que tenga impacto y que todo lo que podamos discutir, intercambiar en esta serie de conversaciones pueda ser inmediatamente internalizado, integrado en los procesos que ustedes, quienes participan, desarrollan directamente en el territorio. Déjenme contarles que ONU Habitat desde 2019 ha estado acompañando al gobierno del estado de Coahuila en el proceso de elaborar la estrategia integral de vivienda adecuada y de urbanización sostenible. Y que adicionalmente esto ha surgido, se ha desarrollado a través de un proceso participativo muy riguroso, muy diverso, muy rico, que ha involucrado al menos 150 actores de todo el estado. Yo creo que esto es un hito muy importante que vale la pena tener en cuenta en términos de cómo, siguiendo los estándares internacionales de ONU Habitat, nos involucramos en el desarrollo de este tipo de estrategias. Déjenme contarles que cuando comenzamos este camino, no habíamos anticipado, por supuesto, no lo podíamos hacer, que llegaría el COVID-19. Entonces, este camino también nos tomó con el COVID-19. Hace unos días estaba leyendo que hay palabras nuevas que han surgido durante este periodo de pandemia y una que me llamó poderosamente la atención fue la de covidianidad. De alguna manera denotando que la crisis del COVID no solamente llegó y se fue, sino que llegó y nos ha tocado convivir con ella y con sus impactos, y así va a ser. Lo puedo decir desde lo que nosotros observamos en el sector de vivienda y en el sector de desarrollo urbano. Nos va a tocar convivir todavía por meses, tal vez años, en términos de los impactos que ha tenido. Esta pandemia, esta situación, nos permitió, si no recordar, reconstruir algo fundamental, y es que la vivienda está en el centro del proceso de recuperación socioeconómica, y esto es decir también que la vivienda debería estar en el centro de los procesos de desarrollo sostenible por la perspectiva multidimensional que tiene. Yo creo que en ese trabajo que hemos desarrollado en Coahuila, hemos podido dar cuenta de ello conjuntamente con todas ustedes, con todos ustedes. Eso va a ser conversado aquí, eso va a ser discutido acá. La centralidad de las estrategias y políticas de vivienda cuando se trata de pensar el desarrollo urbano sostenible y en términos generales el desarrollo sostenible de nuestros territorios, en este caso del territorio
del territorio del Estado. Mm, También nos ha permitido poner sobre la mesa de nuevo para refrescarlo, para recordarlo, que mantenemos una épica, yo diría global, que es muy útil a nivel urbano, a nivel territorial, estadual, y es la épica de la Agenda 2030, es la épica, la narrativa del desarrollo sostenible, de los ODS. Y entonces también hemos podido, de alguna manera, conectar la política de vivienda con lo que significa la implementación de los ODS. Eso no es un proceso menor, no es un logro menor, porque quiere decir que la política de vivienda también, cuando la implementamos de manera apropiada, contundente, en el territorio, nos permite tener impacto en los ODS, que son una agenda aspiracional, global, común, como yo la llamé, si me permiten de nuevo el término, una épica del desarrollo global, del desarrollo sostenible. En este contexto, también quiero decir que durante este periodo el trabajo nos ha ayudado bastante a aterrizar esas agendas globales a los contextos específicos locales de Coahuila. Y a lo que aspiramos es a que aguas abajo, hacia adelante, esa perspectiva de aterrizar las agendas globales siga avanzando en un territorio donde también hemos aprendido con ustedes sobre la importancia del proceso de urbanización, la importancia del proceso de urbanización como uno de los elementos, de los fenómenos claves en lo que vamos a vislumbrar para el futuro de Coahuila. Yo aquí quiero recordar algo, un anterior director global de la Organización Internacional de las Migraciones en nuestro Foro Urbano Mundial de 2018 en Kuala Lumpur, dijo, mire, si nosotros queremos tener claro cuáles son los fenómenos que van a, de alguna manera, marcar el futuro de los procesos de desarrollo, hay que tener cuando menos en cuenta tres procesos. Por supuesto, el proceso de migración, movilidad humana a nivel global, por supuesto, el proceso de cambio climático que nos está afectando y frente al cual hay que o no hay que escatimar esfuerzos para enfrentarlo y para adaptarnos. Y tercero, el fenómeno de urbanización. El fenómeno de urbanización que por supuesto es muy importante puesto que establece, digamos, la huella humana en un territorio. Entonces, el tema de la vivienda aquí, eso es lo que quiero plantear, se conecta muy bien con el proceso de urbanización, de desarrollo urbano sostenible, de crecimiento de nuestras ciudades y por ello tiene todavía más importancia. Cuando pensamos bien la estrategia de vivienda en un territorio, estamos también contribuyendo a la estrategia de urbanización, a la estrategia de desarrollo urbano sostenible. El trabajo que comenté al inicio, eh, a nosotros nos gusta presentarlo y aquí se va a discutir como el decálogo de la vivienda y la urbanización sostenible para Coahuila. Y por supuesto que nos encantará que ese trabajo colectivo, donde nosotros lo que hemos hecho es facilitar, digámoslo así, la convergencia de saberes, de perspectivas y ayudar, digamos, a que cuajara ese decálogo. A lo que aspiramos es a que se pueda tornar en un documento, en una orientación viva, una orientación que se traduzca en acciones. Si es un decálogo para tener en PDF en una página web y tuitear, la verdad está muy bien, pero no es lo que va a transformar. Si es un decálogo que podemos llevar a la acción, que podemos llevar a proyectos concretos, a financiamientos específicos, créanme que esa coherencia que ya de suyo trae ese decálogo va a permitir transformaciones concretas y específicas, es lo que aspiramos como elemento orientador de todos los esfuerzos convergentes por parte de diferentes sectores en Coahuila. Lo digo con mucha convicción y lo digo con la convicción de la evidencia que hemos podido recoger, recolectar en diferentes partes del mundo. Ese también es el aporte, la contribución modesta
desde ONU Habitat es esta perspectiva comparada internacional, y ahí lo que quiero decir es que nos alegra muchísimo que Coahuila esté dando estos pasos, porque seguramente mañana cuando yo esté hablando con los pares en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, o con los pares en el oeste de Bolivia, voy a poder contar, voy a poder transmitir, a poder poner de ejemplo lo que se está logrando y ojalá más adelante se pueda lograr en torno a este proceso en Coahuila. Ese decálogo, esas 10 metas, aterrizan 50 acciones concretas que dan cuenta de los mayores retos de la vivienda y la urbanización. Y no solamente eso, que dicen estos retos son sustantivos cruciales para los gobiernos locales. Y esto no es menor, es muy importante lo que estoy diciendo, porque también desde la perspectiva de la ONU en general y de ONU Habitat en particular, queremos darle un reconocimiento a esa labor fundamental que tiene que ocurrir desde los gobiernos locales. Hay que seguir avanzando en la construcción, en el reforzamiento, en la consolidación, la densificación de las capacidades a nivel local, a nivel de cada municipio. Sabemos hay diferencias de un municipio a otro, de una administración local a otra, pero esa es la tarea. Déjenme darles un dato. En América Latina y el Caribe tenemos 16.000 administraciones locales. ¿Se imaginan si todas estas 16.000 administraciones locales pueden desarrollar a fondo, a profundidad sus capacidades para la implementación de las agendas globales y en concreto para aterrizarlas al urbano a través de estrategias específicas de vivienda? Sería fantástico y estamos seguros que eso se puede lograr trabajando subregión por subregión, en el caso mexicano, estado por estado. Y en eso Coahuila, quiero reconocer, está marcando una de las pautas. Quiero terminar, por supuesto, deseando lo mejor para esta conversación y diciéndoles que vamos a quedar muy atentos a las conclusiones a las que podamos llegar, y manteniendo siempre nuestra disposición a servir, a acompañar, a colaborar, a co-crear en función de allí o de aquello donde más podamos contribuir y agregar valor desde ONU Habitat. Muchas gracias por la atención y por supuesto deseo una muy fructífera conversación. Querido Sergio, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Elkin, por estas palabras y por este contexto para todos y todas las participantes que están aquí. Vamos a seguir con el orden del día. Le invitaría a Alfredo González, de la oficina de la Agenda 2030 de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal de la República, que nos pueda dirigir unas palabras y en particular que pueda abordar cómo ha sido esta colaboración del gobierno federal con los gobiernos locales para impulsar el cumplimiento de la Agenda 2030. Adelante, Alfredo. Listo, muchas gracias. Buenos días, Sergio. Un gusto saludarte. Hola, Elkin, ¿cómo estás? Un gusto saludarles a todas las que nos acompañan aquí. Pues muy brevemente, primero, pues gracias por la invitación, es una gran oportunidad. Un saludo a todas y todas, en particular a nuestras colegas de Coahuila, de parte de la secretaria Cloutier. Y yo quisiera decir muy brevemente, digamos que, pues, la Agenda 2030, como bien decía Elkin, es una agenda aspiracional, es algo que reúne mucho de lo que queremos como comunidades, como países, como comunidad internacional. Sí es una agenda global, por supuesto, pero que se construyó a partir de sentires locales. Hubo en la construcción de esta agenda consultas amplias en la mayoría de los países. Yo diría que en todos los países con distintos, digamos, grados de profundidad hubieron consultas. Y si vemos la Agenda 2030, encontramos cosas que es difícil no querer.
mejorar en términos de bienestar, en términos económicos, en términos de nuestra relación con el medio ambiente y en términos del estado del medio ambiente en sí mismo. Yo creo que algo importante en ese sentido entonces es darnos cuenta que la Agenda 2030 sí es una agenda global, pero que en realidad se materializa en el ámbito local, y por eso es tan importante este espacio. No puede ser de otra manera, no es una idea abstracta, estrictamente hablando. Y en ese sentido necesitamos entender los retos que tenemos a nivel local, y necesitamos acompañarnos de quienes tienen experiencia en retos específicos, y aquí la verdad es que quiero reconocer por supuesto, a Naciones Unidas en general, pero a ONU Habitat en particular, porque su trabajo es indispensable para que podamos no solamente identificar con detalle cuáles son los retos, porque los conocemos, pero es muy útil saber identificarlos de manera sistemática y relacionarlos con retos similares que se han tenido en otros lugares del mundo, y poder ayudarnos entre nosotras a hacer rutas conjuntas. Y esto vale para el ámbito de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales y del gobierno nacional. Una de las cosas más importantes que tenemos como línea de trabajo en esta oficina, que es el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional para la Agenda 2030, donde participa todo el gobierno federal y todos los sectores de la sociedad, es justamente el trabajo conjunto con los gobiernos locales, gobiernos municipales, estatales, agencias de Naciones Unidas, sector privado, academia. La Agenda 2030 en ese sentido es una responsabilidad, digamos, conjunta, si bien cada quien desde su trinchera, si me permiten la idea. Digamos, específicamente hablando de vivienda, pues desgraciadamente es más o menos fácil tomar dos pasitos para atrás y ver que México es un país de muchísimas desigualdades. Estamos tratando de cerrar un montón de brechas de desigualdad que tienen que ver con lo económico, con el bienestar, con el impacto del cambio climático y la posibilidad de defendernos de sus consecuencias, de hacer algo al respecto. Y en ese sentido, digamos, la calidad de los asentamientos humanos, la calidad de la vivienda, no se escapa. En muchos países encontramos desigualdades enormes en términos de la tenencia de la vivienda, de la calidad, del acceso a los servicios, del acceso a la propia vivienda, de la posibilidad de disfrutar de vivienda que sea segura, que sea útil para quien la habita, y que sea pertinente en términos culturales. México se está trabajando una agenda en este sentido desde la SEDATU, en congruencia con la nueva agenda urbana. Y por supuesto, todos estos esfuerzos, toda esta idea de cierre de brechas, de trabajo en línea con el trabajo de Naciones Unidas, con lo que aprendemos, pues pasa por la colaboración con los gobiernos estatales y municipales. Desde la Agenda 2030, lo que hemos hecho, y eso es un reconocimiento para los y las colegas que han ocupado, que han trabajado en esta oficina hasta ahora, hemos hecho un gran esfuerzo para instituir junto con los gobiernos de los estados órganos de seguimiento e implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en cada uno de esos estados. Los gobiernos estatales, todos han sido
absolutamente, no solamente receptivos, sino proactivamente interesados en instituir estos organismos. Con todos tenemos comunicación de una o de otra manera en distintos momentos. Todo mundo está haciendo un montón de cosas y siendo esta oficina una oficina sobre todo dedicada a promover, a vincular, a impulsar iniciativas que nos ayuden a avanzar en esta Agenda 2030, hemos encontrado en todos los gobiernos locales mucha creatividad, muchas ganas, mucho esfuerzo y muchos recursos propios y compartidos para trabajar en este y otros temas de la agenda. Lo que viene en adelante creo que es hacer esta agenda en los estados cada vez más aterrizada, justamente porque no puede ser de otra manera. Creo que hay que seguir trabajando en la comunicación sobre esta agenda. Hay que trabajar en términos de que las nuevas administraciones que llegan la conozcan con detalle, conozcan lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se está dejando como legado para darle continuidad, para fortalecerlo desde su propia visión, pero seguir avanzando en ello. Y en eso estamos trabajando también. Así que solo quisiera decir que desde acá, desde la oficina de la Agenda 2030, desde el propio Consejo Nacional de la Agenda 2030 en México, van a encontrar y seguir encontrando toda la disposición para trabajar en conjunto con gobiernos estatales, con agencias de Naciones Unidas, con el sector empresarial, con la academia. Creemos que es la única manera de que a nivel nacional podamos avanzar de manera efectiva y contribuir a esta agenda global. Y no puede ser de otra manera, sino concentrándonos, aunque suene contrastante, concentrándonos en la calidad de vida de las personas, de personas concretas todos los días, desde que se levantan hasta que encuentran un lugar a su regreso o al final de su día donde descansar para estar listas para el día siguiente. Así que el mejor de los éxitos en esta jornada y muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Muchas gracias, Alfredo, por tu mensaje y el acompañamiento de la Secretaría de Economía. Vamos a dar paso al segundo bloque de este webinar, donde vamos a profundizar en la parte de contenido y de las metodologías utilizadas en la estrategia. También vamos a conocer de viva voz de los protagonistas de este caso de Coahuila. Y solamente mencionarles que van a tener a disposición el chat de la plataforma para conforme vayan avanzando las intervenciones, ustedes pueden ir anotando sus preguntas en ese chat y vamos a tener un espacio donde voy a moderar esa sesión de preguntas y respuestas. Así que los invito a que tengan una escucha activa. Entonces, continuamos con una presentación de las herramientas para detectar y atender brechas en la implementación local de la nueva agenda urbana, que está a cargo de Sofía Biguri, que es especialista de vivienda y urbanización sostenible de ONU Habitat y además la autora principal de la Estrategia de Vivienda Adecuada y Urbanización Sostenible de Coahuila. Adelante, Sofía. Muchas gracias, Sergio, y gracias a todos quienes están conectados, pero muy particularmente pues al secretario Martínez y Morales y también al licenciado Ricardo Jinaga Rascón que nos están acompañando también para las siguientes sesiones. Estamos muy contentos del producto de este trabajo de colaboración y yo lo que voy a presentarles el día de hoy es la base técnica, digamos, para este diagnóstico y herramientas de implementación que conjuntamente elaboramos con ellos. A reserva, bueno, el secretario más adelante va a estar platicando un poquito más de los contenidos propios de la estrategia, pero para que se vayan familiarizando,
sepan que es un documento que reúne una serie de acciones de política pública para cerrar esas brechas que detectamos en la vivienda y en las ciudades de Coahuila, con esas aspiraciones de las que nos hablaba el maestro Alfredo, de la Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, esa ya está en línea, la pueden consultar. Más adelante, si quieren, les comparto el link vía el chat. Y yo les voy a hablar como de una caja de herramientas que aplicamos, ¿no? Voy a hablar de 3 herramientas analíticas para el diagnóstico, para ver esas brechas, y 3 herramientas para facilitar la implementación, para que lo que surgiera del diagnóstico de propuestas pudiéramos acompañar un poco a fortalecer las instituciones o digamos las capacidades para tomar esas acciones e implementarlas. Entonces voy a estar hablando primero de los 7 elementos de la vivienda adecuada, del índice de ciudades prósperas y luego de un análisis espacial que hicimos y una integración sistémica de ese diagnóstico. Y por otro lado, de la parte de participación social, de cómo agarramos también mejores prácticas tanto en México como en el resto del mundo. Algo que a mí me gusta mucho, que es el enfoque trípode, cómo realmente pensamos desde que inició la estrategia, cómo podíamos trabajar en el frente legal, de financiamiento y de planeación al unísono para, digamos, darle esa robustez institucional a la estrategia, y finalmente una plataforma de acción y de seguimiento multisectorial, ¿no? Muy brevemente. Entonces, bueno, probablemente ustedes ya conocen los 7 elementos de la vivienda adecuada. ONU Habitat viene trabajándolos desde hace mucho tiempo. El relator especial de Naciones Unidas ha hecho énfasis en que la vivienda no solo debe ser digna, sino también adecuada, agregando estas dimensiones, por ejemplo, la ubicación, la habitabilidad, la adaptación cultural de la vivienda como parte de este derecho humano que tenemos todos a un medio ambiente sano, ¿no? En donde nos podemos desarrollar en nuestro pleno potencial. Y nosotros lo que hicimos en Coahuila es que tratamos de diagnosticar cada uno de estos 7 elementos con datos del INEGI, de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, obviamente del propio Sistema Nacional de Alimentario de Vivienda, y tratamos de caracterizar cada cosa, ¿no? Entonces aquí les estoy poniendo 3 ejemplos. Por ejemplo, el tema de ubicación lo vimos digamos, dividido por niveles de ingreso, al igual que cuánto están gastando, por ejemplo, el primer decil de ingresos en Coahuila en vivienda y en transporte, ¿no? Y encontramos que aunque el suelo es muy barato en Coahuila, cuando ya le agregamos el costo del transporte, resulta que el primer decil de ingresos está gastando casi por ahí del 40% más que el promedio del primer decil de ingreso nacional, ¿no? Porque esas viviendas están tan lejos. Y el tema de habitabilidad, que aquí ONU Habitat ya ha hecho varios diagnósticos a nivel nacional con este modelo, que es básicamente clasificar el inventario de vivienda en Coahuila en diferentes cajoncitos, ¿no? ¿Cuáles son las viviendas que tienen todas las características, ¿no? Que no tienen hacinamiento, que tienen servicios básicos, que son aptas para la habitación, que tienen materiales durables, ¿no? Y encontramos muy buenos resultados, pero también hay algunas viviendas que están en otras cajitas y que nos hablan de ese rezago habitacional que estaba en el video ahí para quienes lo lograron ver al inicio del taller. Entonces, digamos que con todo eso, lo que hicimos fue detectar 9 puntos, como le llaman puntos de dolor, ¿no? Cosas en las que deberíamos de estar actuando en la vivienda en Coahuila para alcanzar esos 7 elementos de la vivienda adecuada. Y sin detenerme mucho, por ejemplo, vimos que una de las cosas clave pues es justamente facilitar el acceso a suelo asequible y bien servido, ¿no? Y ahí es donde pues empezamos a ver que para mejorar la vivienda también hay que mejorar las ciudades. Entonces nos pasamos al diagnóstico de las ciudades y ahí utilizamos una herramienta que ya viene aplicando ONU Habitat junto con el Infonavit y con la SEDATU a nivel nacional, que es el índice de ciudades prósperas, que quizás ustedes ya lo conocen. Y lo bueno de este índice es que tiene una vinculación directa con los ODS y que ya está levantado para 467 municipios a nivel nacional. Entonces, lo que hicimos, digamos, este índice de ciudades prósperas, lo que hace es, nos hace un semáforo, ¿no? De en qué ámbitos urbanos hay áreas de oportunidad y cuáles también son las fortalezas, porque eso también es muy importante en un diagnóstico, es ver qué fortalezas podemos apalancar, ¿no? Y entonces,
Agarramos las 5 aglomeraciones principales de Coahuila y vimos cómo estaba este semáforo, y de acuerdo también a entrevistas y a sesiones participativas que tuvimos, fuimos haciendo como un conglomerado de indicadores positivos, ¿no? y de áreas de oportunidad que nos ayudaron a hacer los ejes de nuestro análisis, ¿no? Entonces vimos, por ejemplo, en Coahuila algo muy positivo es el espacio habitable con el que cuentan las personas, pero ese tema de la densidad poblacional es un foco rojo, ¿no? Entonces esto lo fuimos agrupando en temas y eventualmente en los grandes ejes de análisis que a su vez pudimos vincular a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por temas de tiempo no me voy a detener en cada eje de análisis, pero sepan que los indicadores fueron como nuestra primera plataforma y de ahí ya pudimos hacer un análisis un poquito más profundo de las cosas puntuales en cada uno de estos. Y quizás lo más importante fue entender después de todo este análisis que estos retos de la vivienda y los desafíos de la urbanización están interconectados, ¿no? Me gusta dar el ejemplo del agua porque vemos, por ejemplo, en Coahuila tenemos 98% de las viviendas conectadas al agua entubada, lo cual es algo muy elevado, ¿no? A comparación de otros estados a nivel nacional. Pero cuando vemos desde la mirada de la urbanización, ¿no? ¿Qué porcentaje de esas viviendas reciben agua diariamente? Resulta que solo el 72% lo hace. Y eso no es culpa de la vivienda, sino de nuestro modelo de urbanización, ¿no? Y de cómo se gestionan los recursos hídricos a nivel municipal. Entonces, de alguna manera, para mejorar la vivienda hay que mejorar la ciudad, y para mejorar la ciudad también hay que mejorar la vivienda. Entonces, este análisis sistémico lo que nos permitió es tomar esos puntos que podían ser multiplicadores, ¿no? Donde íbamos a tener, digamos, un impacto en muchos ejes del análisis y tener 10 desafíos clave. Y esos 10 desafíos clave nos llevaron a las 10 metas que nos va a presentar más adelante el secretario Martínez. Pero sepan que son 10 metas que nos están como orientando como brújula, ¿no? Entonces aquí solo para mostrarles que después de esa fase de indicadores, pues hicimos todo un proceso también cartográfico de analizar, por ejemplo, el acceso desigual a áreas verdes en diferentes contextos, o por ejemplo, cómo se relaciona el transporte público proyectado con el empleo, etc. Ahora, pasándome muy rápido a las herramientas de implementación, tuvimos varios talleres, tuvimos 4 talleres al inicio del proyecto para presentarles ese diagnóstico a las personas, que nos dijeran sus propuestas de acción. Construimos una visión común hacia el 2030 y también tuvimos talleres con los mismos colegas dentro de las Secretarías de Vivienda y Ordenamiento de Territorio y de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, ¿no? Y digamos con ellos también pues vimos esas acciones que proponía la ciudadanía, cómo las podíamos priorizar de acuerdo a su factibilidad, a su temporalidad, etcétera. Y acá pues por motivos de la pandemia nos vimos obligados ahí a innovar un poquito con herramientas dinámicas que permitieran a través del ámbito digital tener esta participación y co-creación. También tuvimos antes de la pandemia un foro internacional en donde vinieron aproximadamente 30 o 35 expertos nacionales e internacionales, con mucha participación también de las y los coahuilenses, y ahí pues se presentaron buenas prácticas y fue como un momento para inspirar de cómo podría Coahuila como cambiar un poco el rumbo en esas cosas que había que trabajar, ¿no? Y muy importante esto, verlo desde la parte de implementación, porque si ya sabíamos qué problemas tenemos que atender, ahora qué ejemplos nos pueden inspirar, no solo en cómo atender el problema, sino una vez que tenemos esa estrategia, cuáles son los tips o cuáles fueron las cosas claves que hicieron funcionar las prácticas en otros lugares, ¿no? A veces no es copiar como tal la iniciativa, sino también los aprendizajes y digamos, los mecanismos con los que contaron para implementar una solución. El enfoque trípode, a mi gusto, también es algo que marcó una diferencia en esta estrategia, porque es algo que viene empujando la ONU desde hace mucho tiempo,
y nos está hablando de por qué es importante que trabajemos en varios frentes institucionales o de gobernanza al mismo tiempo. Un primer frente es el tema de legislación, tener reglas que responden a la realidad en el territorio, que son claras y que son fáciles de seguir y de implementar. Instrumentos de planeación y diseño urbano que estén pensando en morfologías urbanas que nos lleven a, por ejemplo, a reducir el costo de proveer servicios y que nos den ciudades vivibles. Y el tema de finanzas locales, que es fundamental, ¿no? O sea, cómo recaudamos y gestionamos recursos con autonomía, con eficiencia, con transparencia. Pero estas tres cosas tienen que funcionar de la mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, le decíamos mucho en el proceso lo importante que es, por ejemplo, tener catastros multifinalitarios que estén vinculados a los instrumentos de planeación y basados en un reglamento y en unas leyes que permitan fortalecer, ¿no? la recaudación, por ejemplo, del impuesto predial, para que entonces los municipios estén empoderados y puedan hacer las mejoras urbanas que necesita un modelo de urbanización sostenible. Entonces, bien importante, sobre todo al momento de hacer la hoja de ruta, ¿no? Ya que teníamos las 10 metas y todas las acciones que nos proponíamos, en lugar de organizar las acciones según su meta, puesto que teníamos acciones que realmente estaban contribuyendo a más de una meta, en realidad las acciones nos aseguramos que estuvieran balanceadas en temas de legislación, de finanzas y de planeación urbana, ¿no? Todo esto complementado con el último tema, que es el de coordinación. Ahí el secretario Martínez va a hablar de cómo ellos tomaron mucho liderazgo en esto y crearon una comisión intersecretarial, y lo que nosotros hicimos fue ayudar a generar una plataforma en línea dinámica que facilitara esa coordinación entre los diferentes organismos que estuvieron a cargo, o más bien que están designados como coordinadores de las diferentes acciones de la estrategia, ¿no? Entonces, en esta plataforma, lo que nosotros hacemos es poner quién está asignado, cuáles son las tareas que se tienen que realizar para lograr una acción, cómo son interdependientes y cómo se organizan en el tiempo para facilitar la implementación de la estrategia. Entonces, con eso termino y solo digo que pues esto puede servir como un ejemplo para otros municipios, para otros estados, y estamos pues muy contentos de este trabajo y muy agradecidos con Coahuila por permitirnos ayudarles en este proceso. Muchas gracias, Sofía. Al finalizar la sesión les vamos a compartir el enlace a la publicación, al video, para que puedan revisarlo con mayor detalle. Y quisiera cederle el uso de la voz al secretario Enrique Martínez y Morales, que él es el titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Coahuila, y que le ha dado un impulso importantísimo a la fase de implementación de la estrategia. Entonces, bienvenido, secretario, adelante. Gracias, Sergio. Al contrario, un gusto estar aquí en este panel y más poder ser partícipe en este proyecto tan importante para Coahuila. Bueno, como bien se comentó, en Coahuila comenzamos con este proyecto desde octubre de 2019, cuando el gobernador Miguel Ángel Riquelme firmó el convenio de colaboración para desarrollar precisamente esta estrategia integral de vivienda adecuada y urbanización sostenible. Se firmó en el 19, un mes después se llevó a cabo el Foro Internacional de Vivienda Adecuada y Urbanización Sostenible, donde participaron 22 panelistas nacionales e internacionales. Y bueno, a partir de ahí, como ya bien comentó ahorita Sofi y Sergio en su momento, realizaron foros durante todo el año pasado, el año 2020, en las diferentes regiones del estado de Coahuila. Efectivamente, con la pandemia que no se esperaba, pues, se tuvo que adecuar la modalidad de los mismos, pero se realizaron con gran éxito. La que sigue, por favor. En estos, ahí está la filmina, cómo se organizaron los foros. Coahuila tiene más regiones. Coahuila tiene 5 regiones claramente diferenciadas, pero se aglutinaron en 3, en la región Laguna, la región sureste y la región centro, desierto, carbonífera y norte. Finalmente,
en diciembre del año pasado se hizo la entrega formal de la estrategia por parte de ONU Habitat, un documento muy completo, muy profesional, que, bueno, pues incluye parte de lo que hemos estado platicando de una forma muy estructurada, con, como vamos a ver, la siguiente, por favor, con un diagnóstico de cuál es la situación actual, dónde estamos parados. Entonces encontramos 9 retos para la vivienda adecuada en Coahuila. El primero, pues obviamente nos dimos cuenta que había una ubicación deficiente de la ubicación de la vivienda. La vivienda no es asequible por, por los precios de la tierra. En algunas partes es muy barata, en algunas partes no tanto. Y esto hace que, por ejemplo, en Coahuila no haya vivienda social en las principales ciudades como Saltillo y Torreón. No haya vivienda asequible para cierto sector de la población. Encontramos también que había una insuficiente diversidad en los mecanismos de acceso, es decir, de financiamiento para comprar la vivienda. No es óptimo la forma como actualmente se da este proceso. Como decía Sofía hace rato, Coahuila tiene el 98% de las viviendas tienen agua potable entubada y el 99% tiene drenaje sanitario, pero aún así no se garantiza que el servicio se dé, digamos, de forma permanente. Un 72% de la población es la que recibe el agua de manera permanente y el resto, bueno, pues tiene que hacerla por tandeos. La vivienda no siempre brinda un ambiente seguro y sano. Temas de hacinamiento que se detectaron también. Transporte y movilidad no integrados a la política del suelo y la vivienda. Encontramos que no hay suficiente mezcla de usos y dotación de espacio público. También vimos que una parte significativa de la vivienda se encuentra deshabitada. Según el INEGI, 130,000 viviendas en Coahuila están deshabitadas y 50,000 están abandonadas, es decir, tienen alguna especie de vandalismo. Y también encontramos que la vivienda no está adaptada a las tendencias generacionales. Los millennials, los centennials, que están dispuestos a ceder espacio, a ceder propiedad de la vivienda por tener más conectividad, por tener más cercanía a sus lugares de trabajo, pues nos dimos cuenta que no hay una adaptación a estas nuevas tendencias. Eso es en cuanto a la vivienda. Y en cuanto a la urbanización, encontramos 6 desafíos. Hay un desencaje espacial de las ciudades, es decir, hay espacios interurbanos muy frecuentes. Hay una tendencia al abandono de los centros históricos. Hay una tendencia a aglutinarse en las periferias, lo cual pues no es deseable por lo que esto implica. Encontramos también una desconexión y exclusiones urbanas. Hay una gran desigualdad en las regiones. Como bien mencioné, Coahuila tiene regiones muy bien definidas, pero dentro de las mismas regiones hay una gran desigualdad. Por ejemplo, en la región sureste hay unas par de ciudades interconectadas que son Saltillo y Ramos Arizpe, y hay otras ciudades como General Cepeda de la misma región que tienen pues situaciones de más precariedad. Igualmente en la laguna hay una conexión entre Matamoros, Torreón y la parte de Durango con Gómez Palacio y Lerdo, y hay otras ciudades, municipios dentro de la región como Viesca o como Madero también que cuentan con grandes necesidades. Vimos también que hay un déficit de acceso a los bienes y servicios públicos, es decir, hay carencia en acceso a los servicios y hay empalme con riesgos físicos también. Vimos que hay segregación socioespacial muy marcada en cuanto a niveles socioeconómicos. Estos fraccionamientos de acceso controlado, hay una dinámica ahí de espacio público que también tiene que ver con la inseguridad de las colonias. Encontramos que hay un circuito abierto de gobernanza, es decir, que lo que dice la norma, lo que dice la ley, no necesariamente es lo que sucede en la vida o en el día a día. Encontramos también desbalances ecológicos, un marcado estrés hídrico que se ha acentuado por la época de estiaje que ya lleva varios años acá en el norte del país. Y bueno, pues con este diagnóstico que además está respaldado por los datos recientemente publicados por Coneval, está respaldado por los datos del INEGI. Aquí simplemente está pues ya focalizado a donde está y ubicado donde está el problema. Con esto, ya teniendo el diagnóstico, la problemática, se diseñó una estrategia basada en 10 metas. La que sigue, por favor. Que
que es, digamos, el decálogo que tenemos que seguir para cumplir con el propósito de la estrategia. El primero es cero expansión urbana, es decir, que las ciudades ya no deben de crecer para afuera, deben de crecer hacia adentro y hacia arriba. Ya hay un avance importante. El municipio de Saltillo aprobó en su cabildo, aprobó su plan rector, su plan director hace algunas semanas, y contemplando por primera vez los usos mixtos y los desarrollos de vivienda verticales, que precisamente vienen a abonar a esto en concordancia con los objetivos de esta estrategia. Dentro de las 10 metas se consideraron 25 indicadores y 50 acciones muy específicas. Voy a mencionar rápidamente en cada una de las metas los indicadores que vamos a estar evaluando, porque eso nos da, cada meta tiene una gran cantidad de acciones. En promedio, cada meta tiene 5 acciones que seguir. No las voy a mencionar por cuestiones de tiempo, pero sí voy a mencionar rápidamente los indicadores, porque eso nos va a dar la idea hacia dónde va cada una de las metas. En el caso de la cero expansión urbana, la meta, los indicadores o lo que vamos a medir es la eficiencia en el uso del suelo, es decir, la razón entre el consumo de suelo y el crecimiento de la población. Y la segunda indicador es las personas viviendo en asentamientos precarios. Este es un indicador que podemos medir con Coneval. La segunda meta es la vivienda adecuada para todas las personas. Vamos a estar midiendo aquí el rezago habitacional, es decir, la proporción de viviendas que les hace falta una o más de las 4 condiciones de vivienda, que es aptitud para habitación, instalaciones sanitarias, materiales durables y espacio habitable suficiente, que son más o menos también las que mide Coneval para este rubro. Y vamos a estar midiendo las soluciones habitacionales distintas a vivienda nueva a la propiedad. O sea, no nada más estar midiendo que se construya vivienda nueva, sino que la que ya existe, que se pueda utilizar también, y que no nada más sea comprar la vivienda, sino que existan otros mecanismos, facilitar los mecanismos como el arrendamiento, para que también solucionemos este problema. La tercera meta es agua suficiente y aire limpio. Aquí son 3 indicadores estratégicos. El primero es la sobreexplotación del recurso hídrico, que, como ya dije, se ha acentuado en los últimos años en el estado de Coahuila. Vamos a medir la eficiencia de los organismos operadores. El porcentaje, por ejemplo, de tomas con agua con micromedición. En Coahuila, más de la mitad de los municipios no tienen micromedición en las tomas domiciliarias. Y vamos también a medir el cumplimiento de las normas de calidad de aire en función de los contaminantes que se emiten. En el caso de cero impacto ambiental a la vivienda, aquí el enfoque es muy marcado hacia los empleos verdes. Vamos a medir el consumo de agua por persona en la vivienda, hay que hacerlo más eficiente. Vamos a medir el aislamiento térmico de las viviendas. La próxima semana vamos a firmar un convenio con la Universidad Autónoma de Coahuila y con la Facultad de Arquitectura, precisamente para el tema de los materiales térmicos. Ellos tienen proyectos interesantes y vamos a firmar un convenio para abonar en este sentido. Y el índice de desempeño global de la vivienda, es decir, la eficiencia energética y de agua en cada vivienda. El tema de paneles solares, el tema del uso eficiente del agua, que se pueda captar incluso de la lluvia, todo eso va a entrar aquí. Y le vamos a poner mucho énfasis a los materiales que resultan de la construcción. La Facultad de Arquitectura está también preocupada en este sentido, y vamos a buscar cómo generamos un mercado sano entre lo que se desperdicia, entre los escombros que se genera en la construcción de vivienda, cómo poderlo reusar y reutilizar en los procesos de construcción. En el caso de la quinta meta, sistemas de transporte y movilidad centrados en las personas, vamos a medir la inversión pública en movilidad sostenible, pero sobre todo la inversión que sea, porque se invierten cientos de millones de pesos anuales en transporte, pero vamos a medir la mejora en el transporte público, en el ciclismo y en las calles completas. Este tema de esta definición de calle completa que nos da ONU Habitat, que una calle completa implica que exista el área peatonal, que sea
donde pueda caminar la persona con seguridad, que tenga un carril de bicicletas, que tenga transporte público digno y que tenga transporte privado. Esa es una calle completa y vamos a estar invirtiendo en ese sentido, midiendo la inversión en ese sentido. Vamos a medir los accidentes de tránsito terrestre, que sean cada vez menos, por supuesto, y las emisiones del transporte público. En el caso de acceso universal a espacios públicos de calidad, vamos a medir 3 cosas. Primero, áreas verdes por persona. El estándar internacional o el óptimo es de 15 metros cuadrados por persona de áreas verdes. En el caso de Coahuila, el municipio que mejor posicionado está es Saltillo, con 3 metros cuadrados. Aquí la idea es, por supuesto, ir incrementando esta razón paulatinamente. Vamos a medir las calles completas, que ya las describí anteriormente, y vamos a medir la razón vivienda, empleo, según la población económicamente activa. En el caso del séptimo, la urbanización sostenible con beneficios compartidos para todos, aquí hay únicamente un indicador y es enfocado exclusivamente al avance en la autonomía presupuestal de los municipios. Vamos a poner mucho énfasis en la modernización y mejora de los catastros municipales. Ya hay un gran esfuerzo en el catastro estatal, ya se ha modernizado prácticamente por completo. Vamos ahora a hacer el esfuerzo en los catastros municipales y ahí es donde va a contar la autonomía presupuestal y ese va a ser el indicador de esta meta. En el caso de la meta octava, ninguna vivienda abandonada, son 2 indicadores: el porcentaje de viviendas deshabitadas y viviendas abandonadas, que es un número que nos da el INEGI, y el segundo va a ser lo mismo, pero específicamente en el centro histórico. Hay una voluntad por rescatar los centros históricos importante y por eso este indicador en lo específico. Número 9, regiones prósperas a través de ciudades prósperas. Aquí vamos a medir 3 cosas: la densidad de población en urbes no metropolitanas, es decir, el número de habitantes por hectárea en las ciudades pequeñas e intermedias del estado, midiendo precisamente el abandono de las mismas. Vamos a medir el suelo de valor ambiental urbanizado, es decir, a estar midiendo año con año qué tanto suelo ambiental o ecológico nos hemos comido como ciudad. Y vamos a medir las personas en periferia, en marginación urbana. También un dato que podemos extraer de Coneval y de INEGI. Y número 10, una ciudadanía corresponsable en los procesos de urbanización y vivienda. Aquí son 3 cosas las que se van a medir. Primero, un monto total de presupuestos participativos. En Coahuila, por ejemplo, ya hay un gran esfuerzo al respecto. El impuesto sobre nómina, todo se ejerce a través de comités de impuestos sobre nómina donde participa la sociedad, donde participan las cámaras y ellos definen a dónde se destina este recurso. En el caso del impuesto sobre hospedaje, lo mismo. Hay oficinas regionales de impulso al turismo y también ellos deciden parte importante del destino de este impuesto. Vamos a seguir impulsando estos presupuestos participativos. Y las 2 últimas indicadores tienen que ver con la satisfacción de la gente. El primero es satisfacción con los servicios públicos municipales, una encuesta de satisfacción de qué tan contentos están con estos servicios, y una satisfacción con la vida, simplemente qué tan contentos están de vivir aquí y con los servicios que brinda el Estado. Y ya al final de todo, a manera de colofón, la última de las 50 acciones que se pretenden realizar va a ser generar un laboratorio para la vivienda adecuada y la urbanización sostenible. Este laboratorio o observatorio va a contar con la participación de la academia, de la sociedad civil, de las cámaras, de los medios de comunicación, de todos, menos del gobierno. La idea es que este laboratorio sea lo que garantice la continuidad de la estrategia. Que no por un cambio de gobierno la estrategia quede tirada, olvidada o almacenada o en un disco, como dijo Sergio hace rato, o como dijo Elkin también, sino que se le dé continuidad y que la sociedad tome la batuta sobre este esfuerzo. Luego, como ya comentaron que ya se hizo la estrategia, ahora que sí, ahora hay que aplicarla, pues viene lo más importante y quizá lo más complejo. Este año hemos estado trabajando con eso. Primero,
debo comentarles que el gobernador está casado con este proyecto, tiene la completa intención de que se aplique en su totalidad. Y lo primero que hicimos fue conformar un grupo intersecretarial. Detectamos que son 9 las secretarías que tienen una participación, una incidencia importante en una o más de las 50 acciones a realizar. Obviamente, la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial que yo encabezo no es la única. Trabajamos de la mano con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilización. Somos secretarías hermanas en esta estrategia, y hay otras 7 secretarías que participan. Entonces el gobernador encabeza esta comisión intersecretarial. La que sigue, por favor. En la siguiente filmina aparecen las secretarías que forman la... no, perdón. Una para atrás. Esa. Ahí aparecen las 9 secretarías que conformamos la comisión intersecretarial. Ya hemos tenido más de 27 reuniones y, bueno, todas han mostrado una gran disposición a participar en este proyecto. Ahora sí, la que sigue. Y pues, como ya dijo Sofía, se hizo ONU Habitat nos ayudó también a hacer esta herramienta de medición. Lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Y esta herramienta es un tablero de control con el cual vamos a ir midiendo ya los avances. Cada secretaría, para cada una de las acciones y subacciones, porque cada acción tiene sus subacciones, cada secretaría determinó los plazos, la agenda específica para poder sacar adelante cada una de estas acciones. Las 50 acciones se dividen en 4 rubros. Uno, legal. Hay acciones que son que requieren cambios y modificaciones en el marco legal estatal, y bueno, pues requieren algunas ir al Congreso, otras son cuestión de reglamentos. El segundo rubro son las de financiamiento, son acciones que requieren recursos, que habrá que buscar su fondeo, ya sea estatal, municipal, federal o incluso internacional. Hay acciones que tienen que ver con planificación, que tienen que ver con política pública, que son cuestión de intención, y hay acciones que tienen que ver con la coordinación institucional entre las dependencias. Son los 4 rubros, perdón, con los que trabajamos estas acciones, y cada acción tiene su agenda y cada secretario es responsable de una o más acciones a realizar. Esta medición la estaremos realizando de manera mensual en reuniones de la comisión, y esta herramienta será de gran utilidad para su seguimiento. En agosto, la que sigue, por favor. En agosto se realizaron 4 talleres regionales para validar esta estrategia. Se volvió otra vez con quienes nos ayudaron a integrarla en su momento, y con más participantes. Fueron más de 200 participantes en esta validación. Se les propuso parte de lo que acabo de decir, un poquito más profundo, ahora por cuestiones de tiempo se hace más sucinto, y se obtuvo por unanimidad una validación de la estrategia por parte de las autoridades municipales, de la iniciativa privada, de la academia, de la sociedad civil, entre otros. Y bueno, pues el siguiente paso, lo que sigue para Coahuila, es el lanzamiento público de la estrategia. Estamos esperando que sea probablemente dentro de este mismo mes en la agenda del gobernador. Va a ser el evento ya de lanzamiento y el cumplimiento de la primera acción, que es el gobernador va a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para cubrir con una de las acciones que vienen dispuestas en esta estrategia. Así es que, pues, gracias por su atención, y yo estoy a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias, secretario Martínez, por esta amplia presentación de la estrategia, que da mucha claridad desde el punto de vista del gobierno del Estado, los avances que se han tenido, y entrar más a profundidad en los contenidos. Vamos a dar paso ahora a una breve sesión, tomaremos algunos 5 minutos para tener un diálogo, tener algunas preguntas que ustedes puedan tener, irlas recogiendo, y estamos sumando en este diálogo a Ricardo Jinaga Rascón, es el coordinador general de Gestión Urbana y Zonas Metropolitanas de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, también del Gobierno del Estado de Coahuila. Y quisiera empezar contigo, Ricardo, pensando en la estrategia no solo como un instrumento de planeación,
sino haciendo énfasis en el proceso de colaboración que has vivido, tanto con ONU Habitat como los diferentes actores que se han venido sumando a esta estrategia. ¿Cuáles dirías que son los cambios más importantes que necesitan ocurrir en Coahuila para implementar la estrategia en su más pleno potencial? Y también platícanos desde tu experiencia, cómo has vivido este proceso de elaboración de la estrategia. Adelante, Ricardo. Una conferencia. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Sergio, por las palabras. Bueno, yo creo que la gran experiencia que hemos tenido es que el acompañamiento de la ONU, al cual agradecemos, nos ha permitido aprovechar las experiencias internacionales, las mejoras que puede haber en otros países ya de aplicación específica para resolver problemáticas que están muy identificadas y que compartimos con otros estados y con otros países. Entonces yo creo que el tener una institución como la ONU acompañándonos, pues nos ha permitido tener una visión más amplia de estos temas. Yo creo que aquí lo que comentabas de cuáles son los cambios más importantes que hay que ocurrir en Coahuila, pues yo creo que estamos hablando, primero que nada, estamos logrando ya una mayor participación de la ciudadanía. Lo vimos en los talleres, lo vimos en los foros, donde hubo mucha participación sustantiva, no nada más de organizaciones constituidas, sino de otras voces que se escucharon, que creo que eso es muy importante. Algo que ya está ocurriendo, fue lo que decía ahorita el secretario Martínez, de que ya aún todavía no lanzamos la convocatoria y ya se está trabajando en su implementación. Yo creo que son los cambios más importantes que creo que ya están algunos trabajándose, inclusive como decía el secretario, ya se está teniendo una iniciativa que se va a firmar en el momento del lanzamiento. Entonces creo que ya estamos trabajando en estos cambios, en esta coordinación institucional que ya se está dando muy eficientemente. Sería mi participación en esta pregunta. Gracias, Ricardo. A ver, Ricardo, secretario, tenemos una muy buena pregunta aquí del arquitecto Guillermo García, que está participando. ¿Cuál sería el mecanismo para llevar esta estrategia que nos plantean a los gobiernos municipales, particularmente en los planes urbanos? Y yo lo relacionaría con otra pregunta, ¿qué sigue en los términos de difundir e implementar la estrategia y garantizar que pueda permear en el ámbito también municipal? Adelante, secretario. Gracias, Sergio. Pues mira, es una muy buena pregunta porque sin duda los temas, principalmente los de desarrollo urbano, son competencia municipal, salvo cuando tiene que ver con una cuestión regional o que traspase las fronteras del municipio, como se da en todos los estados. En Coahuila tenemos el caso de zonas conurbadas como Monclova con Frontera y Castaños, como Saltillo con Ramos Arizpe, como Torreón con Matamoros, como Piedras Negras con Nava. Pero efectivamente es una competencia meramente o principalmente municipal. Yo diría que la estrategia va en dos sentidos. La primera es política, es sumarlos desde un principio, como se ha hecho en esta estrategia, a ser partícipes en la elaboración de la misma, que no estén fuera, que no se sientan ajenos, que no sientan que vamos a llegar a ordenar algo, sino que se sientan partícipes como lo han sido y ellos han propuesto muchas de estas acciones que vamos a realizar. Entonces, una es el tema político y el otro es el tema legal. Dentro de las propuestas de modificación al marco normativo, pues hay temas de observancia para los municipios, para todo el estado y por supuesto para los municipios. Son líneas rectoras que deberán observar por ley y que, bueno, van en el sentido que hemos mencionado. Si me permite, yo quisiera comentar también que la estrategia se propone que las instancias de gobernanza que existen en el Estado, sobre todo las instancias de gobernanza metropolitana, ahí se sugiere, se propone que no solamente los municipios metropolitanos formen parte de estos consejos y de estas comisiones metropolitanas, sino que también los municipios colindantes a estas zonas metropolitanas, lo cual en el último foro
que mencionó el secretario Martínez, pues, que se hizo en agosto, pues se logró integrar a los demás municipios, además de que se invitó a todos los municipios. Entonces, creo que estas instancias de gobernanza metropolitana pues, son muy importantes porque ahí están participando los municipios, además de que el gobierno del Estado continuamente hace talleres de capacitación con los municipios donde intercambiamos conocimientos y experiencias. Entonces creo que en ese sentido pues, los municipios están participando de forma muy importante, además que el gobierno del Estado está trabajando en los programas de ordenamiento metropolitano de las 4 zonas del Estado, y lo cual también pues, se involucran bastante los municipios en los temas de planeación y de los cuales tendrán que alinearse los planes directores de cada centro de población que formen parte de la zona metropolitana. Gracias, Sergio. Gracias, secretario Ricardo. Veo 2 personas que levantaron la mano. Si nos pueden poner la pregunta en el chat, yo con mucho gusto la leo y se la transmito a los panelistas. Quisiera preguntarles, secretario Ricardo, imaginen que hubiera algún otro gobierno local en nuestro país o en el ámbito internacional que está experimentando también algunos desafíos en temas de vivienda, ¿no? ¿Le recomendarían implementar una estrategia de este tipo? Y en el dado caso que ustedes digan, sí lo recomendaríamos, ¿qué aprendizajes les podrían compartir a partir de esta experiencia? ¿Qué lecciones aprendidas pueden ser positivas, negativas sobre elaborar esta estrategia? Adelante, secretario. Luego vamos con Ricardo. Sergio, pues sí, sin duda, yo recomendaría que hicieran un ejercicio de esta naturaleza. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo expuse por por el orden, cómo se... Pues, a veces decimos, bueno, la problemática ya la conozco, ya, yo soy de aquí, yo vivo aquí, yo soy el secretario de esta área, yo conozco perfectamente la problemática, pero hasta que no la estructuras de una forma tal que pueda ser resuelta, si no involucras a la sociedad, a otros actores, a ser partícipes, va a ser muy difícil la solución. Además de que ONU Habitat, pues por su capacidad y por su experiencia, pues le da gran legitimidad a la estrategia, porque pues en la estrategia obviamente hay actores que no les va a gustar, hay actores que no van a estar de acuerdo, quizá en un principio, y para quitar suspicacias, siempre un organismo internacional de la talla de ONU Habitat, bueno, pues viene a darle legitimidad y la posibilidad real de que esto se aplique. Muchas gracias, secretario. Ricardo, adelante. Muy bien. No, pues yo creo que es totalmente cierto lo que menciona el secretario Martínez. Yo quisiera nada más comentar un punto. La agenda urbana, la ley general, la propia ley de Coahuila en materia de asentamientos humanos, reglamento territorial y desarrollo urbano, nos declaran derechos humanos en el territorio, como el derecho a la ciudad, el derecho al espacio público, el derecho a la vivienda, entre otros, ¿verdad? Pero cuando hablamos de derechos humanos, pues no solamente estamos hablando de un concepto, demandamos el tema de derechos humanos, pues espacio, requerimos suelo, o sea, se necesita vivienda, se precisa del espacio público. Entonces, yo creo que esta estrategia es lo que va a hacer que ese suelo, que ese espacio, que esa vivienda, pues cumpla realmente con una función para que la gente pueda ejercer, pueda disfrutar y pueda gozar de sus derechos humanos en el territorio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Aquí tenemos 2 preguntas. Nos comprometemos a contestarle a Araceli y Esperanza en un momento más, aquí por medio del chat. Quisiera agradecerle a todos y a todas, particularmente al secretario Martínez, a Ricardo Jinaga, a Alfredo González de la Secretaría de Economía, a Elkin, representante de ONU Habitat, y bueno, y sobre todo a las más de 70 personas que nos acompañaron el día de hoy, casi 80 personas, y quisiera invitarlas que puedan prender su cámara, aquellos que deseen, para que nos podamos tomar una fotografía de este webinar, que la podamos estar compartiendo en redes sociales para registrar este momento. Ahí Sofía nos ayuda a compartir, nos ayuda a coordinar, Sofía.
En 3 segunditos, ¿ok? Ok, 3, está poniendo. 2, 1. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo vamos a compartir por las redes sociales de ONU Habitat para que busquen la fotografía de este evento, que la puedan compartir. También Sofía ya les puso en el chat el enlace al documento y les compartiremos también el enlace al video de la estrategia de Coahuila para que la puedan conocer, y subiremos en nuestro canal de YouTube el webinar también para quien quiera repasarlo y lo puedan volver a compartir. Pues no me queda nada más que agradecerles y desearles que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, un gusto. Saludos, secretario. Saludos, Sergio. Chao, chao. Hasta luego.